eh, de esta practiquita que les mandé al chat, ¿verdad? Eh, entonces, la primera pregunta habla sobre, responda, dice, de acuerdo a lo solicitado, tienes que clasificar cada una de las siguientes variables según su escala o atributo en, vamos a colocar una D si es una variable discreta, C si es una variable continua, N si es una variable nominal y O si es una variable ordinal. Entonces ahí ustedes se van a los apuntes que teníamos en el cuaderno, ¿verdad? En la semana 1. Y ahí habíamos definido lo que eran las variables cualitativas y habíamos dicho que estas se dividían en eh, nominales, serían estas de acá, ¿verdad? Cualitativa nominal, que dice que son aquellas cuando hablan sobre el estado civil de una persona o de un individuo. La variable cualitativa ordinal generalmente es cuando se habla sobre el grado académico, ya sea primaria, secundaria o universitaria. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo de variable cualitativa nominal, que sería el género, ¿verdad? Si es masculino, si es femenino. Luego, un tipo de variable cualitativa ordinal sería cuando hablamos si una persona es o un grupo de individuos o una población de cosas es alta, media o baja, ya sea refiriéndose a la clase social, o incluso podríamos hablar de eh, la estatura de una persona, ¿verdad? O de una población de personas. Luego, por ejemplo, dice que va a ser otro tipo de variable cualitativa ordinal cuando hablamos sobre el desempeño de algún artículo o de alguna empresa. En ese caso, pues decimos si el artículo o el servicio brindado es muy bueno, si es regular, si es malo, si es muy malo. Pues en ese caso estamos hablando de una variable cualitativa ordinal, ¿verdad? Estos apuntes, como les decía, están en la primera, en los apuntes de la, perdón, de la primera semana y están en la página 2 o 3 por ahí. Luego tenemos las variables cuantitativas. Estas variables se refieren a la cantidad, es decir, si se pueden tomar valores numéricos, y estas a la vez se pueden subdividir en otros tipos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que es una variable cuantitativa discreta cuando, por ejemplo, toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, el número de hermanos que pueda tener una persona. En ese caso estaríamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, el número de alumnos de una sección, ¿verdad? No vamos a tener medio estudiante, sino que tenemos estudiantes completos, ¿verdad? A eso se refiere a que toma valores, no permite o no admite valores intermedios. Por ejemplo, entonces tenemos el número de alumnos de un grupo, entonces cuando hablamos de esto, estamos hablando de una variable cuantitativa discreta, el número de hijos que pueda tener una pareja, ¿verdad? Ya sea uno, dos, tres, pero no tienen medio hijo, ¿verdad? El número de goles de un equipo de fútbol, igual, ¿verdad? No vamos a tener medio gol, sino vamos a tener goles completos, ¿verdad? Fue o no fue gol. Entonces en ese caso vamos a decir que se trata de una variable cuantitativa
discreta. Luego, otra manera de clasificar las variables cuantitativas de cantidad es cuando son continuas. Por ejemplo, esto sucede cuando toma todos los valores de un intervalo real. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener lo que es el peso de cada uno de los estudiantes, por ejemplo, la estatura o la temperatura de una máquina. Entonces ahí estamos hablando de una variable cuantitativa, porque se puede medir, ¿verdad? Y además dice que es continua. Entonces, esos son los posibles casos en los que podemos clasificar las variables. Y entonces, de acuerdo a esa clasificación, a esa teoría que tenemos en la primera fichita que les mandé por el chat y que la pueden encontrar también en la página, en el campus universitario, ¿cómo clasificarían ustedes en este caso estas y opciones? La edad, ¿cómo la clasificarían? Como una variable discreta, continua, nominal u ordinal. Empecemos por la que ingresó primero, Marlit. Ajá, cuantitativa es. Es cuantitativa, pero discreta o continua. Eh, continua, profe. Ok, veamos a ver si es cierto. Dice que la temperatura, el peso de cada estudiante, la estatura, la temperatura de una máquina serían variables, de acuerdo a lo que tenemos acá en la teoría, cuantitativas continuas. Mientras que cuando hablamos de la edad, podríamos ubicarla en ese rango. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Porque no la podríamos clasificar en estas otras, ¿verdad? Que tenemos acá arriba, que son el estado civil, el grado académico, el género, la clase social, el desempeño sobre una empresa, no son ninguna de esas, ¿verdad? Y entonces vamos a aceptar por cierta la que nos dice la compañera Marlit. Entonces tendríamos una variable cuantitativa, ya me olvidó qué dijo, continua, continua, ¿verdad? Dijiste, Marlit. Sí, señor. Entonces aquí dentro del paréntesis tendríamos que agregar la C de continua, ¿verdad? El estado civil. Ok, veamos a ver aquí más tenemos aquí a Kenji. Kenji, ¿cómo clasificarías el estado civil? Como una variable nominal. Nominal. Vamos a ver si es cierto. Dice que el estado civil es una variable nominal. Lo pueden tener aquí, es cualitativa nominal, ¿verdad? El estado civil. Entonces, perfecto, Kenji. Entonces, colocamos dentro del paréntesis una n para indicar de que esta de acá es una nominal. Estamos en esta primera parte de la prueba, ¿verdad? Estamos en la parte escrita. El nivel socioeconómico de una población, en ese caso, ¿cómo podríamos clasificar esta variable? Ok, ya participó Elías. Dime, ¿cómo clasificarías esa variable basándonos en esta Eh, clasificación? Esa sería cualitativa ordinal, profe. Cualitativa ordinal, nos dice el compañero. Ok, para que sea ordinal, eh, dice que debe presentar solamente la característica, ¿verdad? En este caso, estaríamos hablando de el nivel socioeconómico, si es alto, medio
o bajo, ¿verdad? Incluso el nivel socioeconómico podríamos ubicarlo como la clase social de un grupo, ¿verdad? De poblaciones. Entonces, esa la podríamos clasificar como ordinal, dijimos. Me olvidó. Ordinal, correcto. Sí, profe, ordinal. Ordinal. Entonces nos venimos acá y digitamos la O de ordinal. El salario mensual, ¿cómo lo clasificaríamos? Kevin. Bueno, pareciera que Kevin no está conectado. ¿Alguien que nos quiera colaborar? Ya participamos todos los que estamos. El salario mensual, ¿cómo lo clasificaríamos, muchachos? Recuerden que ya el domingo es el examen, ¿verdad? Esto en teoría es apenas así como para repasar, ¿verdad? El salario mensual sería una variable cualitativa, nominal, ordinal, sería una variable cuantitativa, discreta o continua. Creo que es continua, profe. Continua, profe. Yo Co- también creo, pero no oh, estoy segura. Continua, dice que puede admitir todos los valores. Eh, el peso de cada estudiante, por ejemplo, la estatura, y acá la temperatura de una máquina. Entonces todos están de acuerdo en que podríamos clasificar el salario mensual como una variable cuali- cualitativa continua. Entonces aquí le agregaríamos una C de continua para hacer esa clasificación. ¿Lo ven? La talla de la camisa de una persona. S se supone que es la talla más pequeña, la M representa la talla mediana y la L representa las tallas grandes. Entonces, la talla de una camisa, ¿qué tipo de variable creen ustedes que es? ¿Será ordinal? Ordinal, sí. Ordinal, correcto. La nacionalidad de una persona, ¿qué sería, muchachos? ¿Cómo la clasificarían? Como una variable Nominal, profe. nominal. Vamos a repasar el concepto de nominal, ¿verdad? El concepto de nominal es sobre una cualidad que posee una población, y en este caso dice que no solo representa un tipo de característica, ¿verdad? Generalmente, pues en la teoría nosotros somos costarricenses, no podemos tener doble nacionalidad, aunque por aspectos legales eso también existe, ¿verdad? Pero sí tienen ustedes razón, ¿verdad? Sería entonces nominal, dijeron, ¿cierto? El color de los ojos, ¿qué tipo de característica sería? Nominal también. El color de los ojos sería una característica nominal, me dice la compañera eh, Kenji, creo. ¿Ustedes qué piensan, los demás? Ya que el día del examen no vamos a tener este apoyo, ¿verdad? Que son las Yo creo que definiciones. sí. Creo que es nominal, sí. Es nominal. Eh, Dice que en ese caso estamos hablando de una cualidad. El color de los ojos es una cualidad. Y aparte de eso, la podemos dividir en dos categorías, que es
cuando la variable conlleva un orden y la segunda sí representa una característica. Entonces en este caso el color de los ojos sería una característica. Entonces sería una variable cualitativa nominal, dijeron, ¿verdad? El nivel escolar, ¿cómo lo clasificarían? ¿Como una variable cuantitativa o una variable cualitativa? Para empezar tenemos que hacer esas dos clasificaciones. Una vez que ya lo ubicamos en una de ellas, ya que sea una cualidad o una cantidad, entonces ahí en la categoría que lo clasifiquemos o que creemos que es, vemos ¿Será cuantitativa ordinal, profe? cuantitativa ordinal, dice la compañera Marlit. Recuerde que las cuantitativas se dividen en continuas y en discretas, ¿verdad? Yo la clasificaría el nivel escolar como una variable cuantitativa, de Es cantidad. cualitativa ordinal, profe. Cualitativa ordinal, me dice el compañero. Sí, porque es un orden, ¿verdad? Como que lleva. Lleva un orden, sí, pero no es una, en sí no es una cualidad, o sí, porque esa cualidad puede variar. Generalmente las cualidades no varían, ¿verdad? Yo me inclino más por una cantidad, o sea, por una cualitativa. Y esta la podríamos subdividir en dos, en variable discreta y variable continua. Entonces, y yo la pondría como una variable cuantitativa continua. ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo también la puse como continua. Continua. Ok, perfecto. Y la estatura sería también continua, ¿verdad? Ya que casualmente aquí tenemos las variables cualitativas continuas y una de ellas casualmente es la temperatura. Ok, bueno, más o menos entonces así quedaría ¿cómo le podríamos llamar? Un apareamiento, un complete, respuesta breve. Y si contamos la cantidad, si cada una de los aciertos sería un punto, entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntitos, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de que esta fuera la prueba. Entonces, no sé si tienen alguna duda acá. Profe, sí, es que yo pensé que estaba hablando de la última, por eso le dije continua. Es que se me fue un toquecito el internet, entonces pensé que estaba hablando de estatura, alto, medio y bajo. Pero con respecto a esa de nivel escolar, yo también la tenía como ordinal. ¿Por qué es que no puede ser ordinal? Eh, ok, porque las ordinales generalmente están hablando sobre una cualidad. Bueno, primero que todo es una variable de cualidad. Eh, Generalmente puede clasificarse según el tipo de atributo de una población, ¿verdad? Entonces, la primera, la que habla sobre la ordinal, sería una que lleva un orden, ¿verdad? Mientras que la nominal
es la que representa solamente una característica, una cualidad y una característica. Entonces estamos hablando de una variable cualitativa nominal, mientras que si estamos hablando de una variable que es una cualidad y que lleva un orden, entonces en ese caso estamos hablando sobre la ordinalidad. Y entonces casualmente el grado académico dice que es una variable cualitativa ordinal. Y aquí estamos hablando, bueno, el nivel escolar. El nivel escolar es el grado académico, ¿verdad? Si está en primaria, en secundaria. Sí, tienen razón, muchachos, disculpen. Entonces, sí, esta es una cualitativa ordinal. Ahí estaba clasificada ya. Perfecto, no sé quién fue que hizo la pregunta. ¿Quién? ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna otra duda? Bueno, pasaríamos entonces a resolver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice que responda de acuerdo a lo solicitado. Dice, tenemos un fabricante de chocolates que produce aproximadamente 1500 cajas de chocolates de distintas formas por día. Algunos clientes se han estado quejando de que los chocolates se derriten y pierden su forma. Para comprobar esta situación, el fabricante decide abrir las cajas ya empacadas para ver si efectivamente los dulces se han echado a perder. ¿Cuál sería la población de estudio? Muchachos. Los chocolates, me parece, ¿verdad? Sí, correcto. La población de estudio van a ser los chocolates. Esta sería la respuesta que tenemos que colocar acá. ¿Cuál sería la unidad estadística? Recordemos que la unidad estadística Son las cajas, ¿no, profe? se refiere a la característica que me indica de dónde provienen la información, es decir, la unidad que me relaciona el propósito de estudio. Podría referirse entonces a personas, animales, objetos, entre otros. Ok, releamos la información. Dice que la unidad de estudio se refiere a la característica que me indica de dónde proviene la información. Entonces, ¿cuál sería la unidad de estudio en este caso? Serían los clientes que se están quejando de los chocolates, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Cómo se distingue esta variable? Recuerden que tenemos cualitativa cuando refiere a una cualidad, cuantitativa cuando se refiere a una cantidad. Cuantitativa, por Ok, la cantidad de chocolate, ¿no? que son 1500. Ok, y esta a su vez se subdivide en dos tipos. Entonces sería cuantitativa y la otra que ya la habíamos estudiado acá, la cuantitativa, esta se subdivide en discreta, continua. ¿Cómo creen ustedes que es? Una variable discreta
¿Cuantitativa discreta o cuantitativa continua? Discreta, no. ¿Ah? Disculpe, no te entendí. Cuantitativa discreta, no, profe. ¿Cuantitativa? Discreta. Mm, la discreta dice que es una variable que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Entonces, aquí nosotros, para hacer este estudio, vamos a abrir Es continua. exactamente, es continua, ¿por qué? Porque vamos a abrir las cajas de chocolates y y obviamente pues no podemos abrir solamente media caja, tenemos que abrirlas todas, ¿verdad? Continua. ¿Será necesario trabajar una muestra o podremos trabajar con toda la población? ¿Qué opinan ustedes? Recuerde que la población dice que son 1500 chocolates por día. Profe, no entiendo esa pregunta, ¿a qué se refiere? Profe, creo que es trabajar una muestra porque no se podría testear todos los. Sí, Sí, correcto. Ok, vea, tenemos una población. En este caso, la población serían las 1500 cajas de chocolates que este señor produce por día. Así era, ¿verdad? El problema, por día. Ya me perdí. Ok, aquí. Cajas de chocolate por día. Entonces, él quiere probar si la queja que los clientes están formulando es verdadera o es falsa, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería tomar una cantidad de chocolates, una muestra, y determinar si está sucediendo realmente lo que las personas están quejando, que es que pierde la forma, ¿verdad? Entonces no podríamos abrir todas las cajas, como dice la compañera muy acertadamente. Entonces lo ideal sería tomar una muestra. ¿Y por qué? Porque pues obviamente no deberíamos y no podríamos abrir las 1500 cajas solamente para verificar si efectivamente eh, está sucediendo esto. Obviamente esta muestra y la selección de estas cajas tiene que ser de una manera aleatoria que me permita poder tomar cualquier caja de cualquier parte de los conforme se vayan acomodando o empacando. ¿Por qué? Porque si solamente tomo las de encima o las que hice a cierta hora, a cierta cantidad de minutos de elaborado, obviamente ahí probablemente la situación no se vaya a ver reflejada, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, podríamos textear una muestra del día anterior de los 1500 chocolates que se hicieron ayer, por ejemplo. Entonces tomamos ahí, qué sé yo, 50 chocolates y revisamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Les parece? ¿Les queda claro esta situación? Sí, sí, profe. Ok. Bueno, ahí los conceptos importantes a retomar o a repasar por parte de ustedes serían el concepto de población, ¿verdad? Que es el conjunto de datos que se estudia, la unidad de estudio, ¿verdad? Que es la característica que me indica de dónde proviene la información, y una muestra, ¿verdad? Que es un subconjunto que forma parte de la población y que no es toda la población en sí. Ok, seguidamente en el problema número 3 tenemos la siguiente situación, dice, responde de acuerdo a lo solicitado. En un periódico se publicaron los siguientes datos sobre las ventas de teléfonos para celulares según su marca.
Entonces dice que en el 2011 el 6% de las ventas eran teléfonos marca Samsung, pero para el 2012 su participación alcanzó el 18%. En ese periodo la participación del mercado de Nokia cayó en 69%, de 69 a un 43%. Por otro lado, la marca Apple se mantiene en ambos periodos en un 15% del total. Sony ha perdido un poco su participación, pasando de 16% al 22%. Construye una tabla que muestre los datos representados anteriormente. Ok, bueno. Entonces, en este caso, vamos a empezar por hacer un poco más pequeño esto. Entonces tenemos que hacer una tabla, ¿verdad? Recuerden que esta es la parte escrita, entonces esto tiene que venir hecho con lápiz o lapicero. Ok, entonces vamos a empezar por colocar las marcas de teléfonos que menciona aquí la información, ¿verdad? La primera dice que es Samsung. Entonces vamos a colocar aquí Samsung. Seguido de Nokia. Trazamos aquí una línea horizontal. Entonces aquí colocaríamos Nokia. Luego tenemos la marca Apple. Y por último tendríamos la marca Sony. Ok, vamos a hacer esto más chico y vamos a subirlo un poquito. Pues aquí tendríamos al final la marca Sony. Ok, estas son las 4 marcas que señala el estudio, ¿verdad? Y las podemos tachar para saber que ya las tenemos todas incluidas. La marca Sony la pusimos de último y la marca Apple de tercera. Para un periodo de participación dice que 2011, estos serían los años, ya sea que los coloquemos acá arriba o los coloquemos en la parte inferior, da igual, eso queda a criterio del cliente o de la persona que está elaborando la tabla. Aquí tendríamos 2012. Obviamente esto para ustedes es más fácil realizarlo porque pueden utilizar una reglita, cosas de esas. Ok, dice que la Samsung dice para el año 2012, en el 2011 el 6% de las ventas eran de teléfonos Samsung. Aquí colocaríamos el 6%. Para el 2012 su participación alcanzó el 18%. Entonces aquí tendríamos el 18%. En ese mismo periodo la participación del mercado de la empresa Nokia cayó de un 69% a un 43%. O sea, Nokia vendía el 69% y pasó a un 43%. La empresa Apple se mantiene en ambos periodos con un 15%. Y la empresa Sony ha perdido un poco su participación, pasando del 16 al 22. Debería ser al revés, ¿verdad? Pero de aquí dice que es del 16 al 22. Entonces, si nosotros sumamos estas columnas, en teoría debería darnos 100, ¿verdad? Profe, es 22, no 20.
Ok, gracias. Ahí en Sony. Vamos a borrarlo. Entonces aquí sería un 22. Ok, por ciento. Ok, les decía que si nosotros sumamos estas cantidades, en teoría debería darnos el 100%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la calculadora? Aquí está la calculadora. Pero voy a separarla. Ujú. Vamos a cerrarlo. Bueno, aquí ustedes lo hacen 6 más 69 más 15. ¿Dónde está más la otra calculadora? Es que este es el emulador y solo me aparece así. Dice que tengo 6, 69, 15 y 16. Esto suma 106%. Mientras que esta otra de acá, eso no es necesario, pero lo pueden hacer, ¿verdad? Para verificar que la información que están colocando es la más cercana posible al 100%. 18 más 43 más el 15 más el 22. Y este me da un 98. Entonces, esta sería más o menos la tabla de los datos, porque me están pidiendo que construya una tabla, ¿verdad? Entonces, esta sería la tabla que representa esa información que me están dando en ese artículo. Y ahí ustedes le agregan algunos detalles, ¿verdad? Qué sé yo, la cuadrícula, por ejemplo, la cierran bien bonito, le agregan colorcitos si ustedes quieren, etcétera, etcétera, ¿verdad? Borran lo que está sobrando. En este caso podríamos borrar esta parte de acá para que se vea más bonita. ¿Queda clara la idea, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, en esa tabla, bueno, ahorita porque obviamente usted la está haciendo así, ¿verdad? Pero lo ideal sería igual que lleve el título y todos los datos que llevan las tablas, Correcto. o con eso está bien. Eso sería una tabla perfecta. Ponerle el título. Incluso podríamos a estas eh, podríamos ponerle aquí algún tipo de título a la vertical, ¿verdad? Y a la horizontal, qué sé yo, por ejemplo aquí yo le puse total de la frecuencia o de las ventas de teléfonos celulares en los periodos de 2011 al 2012. El título más o menos iría más o menos en la misma línea, ya que la compañera agregó ese detallazo a tener en cuenta. Profe, y si fuese así, digamos, no hay problema, igual. No, no, no. Pero eh, eso sería lo ideal, ¿verdad? Aquí, qué sé yo, le ponemos el título, que sería cantidad de teléfonos vendidos en el periodo 2011-2012 de teléfonos celulares. Y aquí podríamos agregar un título que diga marca. Y aquí pues tenemos los totales de los artículos vendidos, ¿verdad? Para que quede pues obviamente más bonito.
Aquí sería 2011 y aquí 2012. ¿Algo más? ¿Estamos claros entonces? Bueno, sigamos. Sí, profe. Ok, en la parte 4 dice, responde de acuerdo a lo solicitado, los siguientes datos corresponden a las tasas de repitencia de primaria y secundaria en Costa Rica entre los años desde 1993 hasta 1997. Elabore una gráfica que compare ambas tasas. Entonces aquí lo ideal sería hacer dos tablas, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, ya que como es un examen, un documento que ustedes tienen que presentar, ¿verdad? No tiene que venir elaborado por un graficador. Entonces, y lo que me están pidiendo es que elabore una gráfica, qué sé yo. Entonces, podríamos agregar aquí el título, como bien lo señaló la compañera ahora, es importante. Aquí vamos a colocar la repitencia, qué sé yo, en primaria. Y entonces, qué sé yo, aquí colocamos el año 93, por acá el año 94, ya que van seguiditos, ¿verdad? Aquí el año 95, el año 96 y por último aquí el 97. Y aquí podemos agregar una flechita indicando que esto continúa. Aquí, para indicar que esto viene de más atrás, generalmente se representa así como una especie de Z ahí un poco intercalada para indicar de que pues hay números anteriores, ¿verdad? Entonces estos de acá forman pares ordenados. Entonces, por ejemplo, para el año 93 asociaríamos el 8,6, qué sé yo, vamos a empezar por aquí. Vamos a suponer que aquí está el 8,6. Entonces se me hace sencillo representar este par ordenado. Luego para el 94 sería 9,3, entonces este estaría un poquito más hacia arriba, 9,3. Entonces igual, ¿verdad? Lo asociamos. Obviamente si lo hacemos en un documento Excel queda mucho más bonito, pero como les dije, este es un examen, o la primera parte del examen es a mano alzada, ¿verdad? O sea, es un escrito que ustedes tienen que presentar. Entonces, por ese motivo, pues tendrán que hacerlo en el cuadernillo o en las hojas que lleven para entregar. En el 98, el 95, 9,8. Para el 96 sería 10,1, que estaría un poquito más arriba. Las del eje Y incluso la pueden hacer a una escala, ¿verdad? Si ustedes quisieran. Yo no le estoy haciendo así una escala precisa, simplemente estoy viendo que van de menor a mayor, entonces simplemente lo estoy colocando. Y en el 97 dice que bajó a 9,1. 9,1 estaría incluso por debajo de 9,3, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos esto. Si nosotros quisiéramos hacer un polígono, que pues obviamente es un gráfico, tendríamos que marcar aquí en cada uno de estos el punto medio, ¿verdad? De estos intervalos, para luego unirlos y de esta manera pues crear el polígono, ¿verdad? Entonces aquí empezaríamos de esta manera hacia arriba, aquí tendríamos otro y aquí vendríamos hacia abajo. Si queremos hacerlo utilizando barras, entonces qué sé yo, esta primera barra de acá,
quedaría más o menos de esta forma, ¿verdad? Tal vez podríamos, ahí el grosor ustedes lo ponen al que ustedes quieran. Luego seguiría la segunda barra, que sería esta de aquí, ya sea que las peguen o que las dejen separadas. Luego aquí vendría la otra barra, que representa el tercer dato. El cuarto dato sería con esta otra barra de acá, y el último de acá. Entonces ya eso queda a criterio de cada uno de ustedes, y si quieren pues hacerlo en forma de torta. En alguna literatura aparecen tortas o circulares o pastel. Entonces simplemente representan el círculo y dividen el círculo en estas cantidades, ¿verdad? Es decir, agarran 360 y lo dividen entre cada uno de estos valores para saber más o menos cuál sería o cómo sería el comportamiento de cada uno de los segmentos. Entonces tienen el gráfico circular. Como este gráfico mide 360, entonces ustedes lo pueden dividir ahí en 9 y forman ángulos de 9. Obviamente este ángulo tendría que ser más pequeño porque sería 8.6, y ahí van ustedes representando cada uno de esos ángulos. Profe, una consulta. Serían estos de acá. Es- Sí, dime. Ajá, perdón. ¿Habría que hacer gráficos por separado para primaria o secundaria? ¿O yo podría hacer un gráfico de barras comparativo y tomar primaria y secundaria de un solo? Podría hacerlo comparativo, obviamente es un poquito más costoso, ¿verdad? Para hacerlo de forma manual. Sin embargo, pues podrías hacerlo. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué es más difícil? ¿Por qué? Porque tendrías que hacer una diferencia como de colores, ¿verdad? Para poder que quede bonito. Entonces, si vamos a representar la secundaria con color morado, entonces a la par, en ese mismo periodo, vendría acá el gráfico que va a representar la secundaria para ese mismo periodo. Y además de eso podemos observar que las cantidades a representar en el caso de la Sí, como secundaria, que la escala. Ujú. la escala es mucho mayor, entonces ahí ya sería un gráfico un poco más diferente en ese sentido, ¿verdad? Porque vean que el valor más pequeño a representar sería el del año 93, que es de 30,5, en comparación con el de primaria, que el más pequeño es de 8,6. Entonces la diferencia pues es abrumadora, es bastante grande. Entonces aquí pues no es imposible, ¿verdad? Simplemente usted puede hacer aquí una sección quebrando el eje, y entonces a partir de aquí usted señalaría las unidades que vamos a utilizar para esta otra sección, ¿verdad? Que en este caso serían 30,5 para no tener que extenderse mucho, ¿verdad? 30,5, luego sigue 32, para irlo ordenando en orden de menor a mayor de una vez, ¿verdad? Luego seguiría 33, luego seguiría 35,8, y por último el más grande es el que mide 37,4. Solamente aquí nada más que habría que medir, por ejemplo, el primero tendría que irse hasta acá. Entonces, te quedaría algo así como esto. Entonces aquí ya puedo comparar la deserción, es lo que se refiere a la compañera, de primaria para ese año, y comparada de una vez con la deserción para ese mismo año, pero en secundaria. ¿Entienden la idea? ¿Era así como lo querías hacer, compañera Milena?
Sí, profe, sí, sí, es, digamos, era la pregunta de si eventualmente yo lo quisiera hacer comparativo para no hacer dos gráficos, que si eso no es posible, ¿verdad? Pero ya se me dejó claro que sí. Sí, claro que sí. Todo es posible. Es solamente tratar de visualizarlo y acomodar las ideas adecuadamente para que funcione. ¿Alguna otra duda con respecto a esto, muchachos? Ok. Bueno, en el ítem 5 tenemos la siguiente situación. Dice, recuerden que esta practiquita fue la que les mandé del examen, ¿verdad? Y ya vamos con la pregunta 5, creo que son 10. Responda de acuerdo a lo solicitado. Con base a la siguiente tabla, efectúe lo que a continuación se le solicita. Dice, que represente o que elabore un gráfico que muestre la población por provincias y luego que elabore una gráfica que muestre la distribución porcentual por provincia. Entonces aquí me están pidiendo dos gráficos. El primero pues pareciera que es un gráfico de columnas, que generalmente es el más sencillito, ¿verdad? Entonces trazamos una vertical, que sería en este caso la que represente la población. Bueno, igual, ¿verdad? Le agregamos aquí un título. Entonces, población de provincias para el mes de octubre del año 1998, por ejemplo. Ese sería el título. Luego aquí podríamos agregar población por provincia. O ahí nos ideamos alguna palabra que pueda resumir ambos conceptos y que podamos entender que se trata aquí sobre las cantidades que son 100.000. La otra podría representarse por 300.000 y la más alta sería de 450.000. Ahí ustedes si quieren le agregan los tres ceros o si quieren simplemente lo dejan así. Simplemente le agregan ahí en miles de habitantes por provincia. Y aquí en la parte inferior podríamos agregar las provincias que vamos a hacer el estudio, ¿verdad? Dice que tenemos la provincia A, la provincia B y la provincia C. Entonces, para la provincia A, ya me perdí, vamos a hacerlo más chico. Ok, ahí. La provincia A es la que tiene la población más alta, que sería de 450.000. La B sería la de, mira, se hizo un oval, la que se hizo un triángulo. Vamos a ver, control Z, control Z. Bueno, ya vieron, es que algo está activado, entonces me hace eso. Voy a presentarlo aquí, qué sé yo. Estos vamos a suponer que es la columna o el rectángulo que representa la cantidad de habitantes en la provincia, que es de 450.000. La cantidad de habitantes de la provincia B, que está dado por 300, ¿verdad? 1000. Recuerden que esos son pares ordenados, ¿verdad? Estoy asociando las provincias con la cantidad de habitantes. Y luego aquí tendríamos que la provincia C tendríamos 100.000 habitantes. Entonces quedaría un grafiquito así más o menos. Ya ahí lo teñimos bien bonito, lo pintamos. Obviamente a ustedes les va a quedar más bonito que a mí, pero más o menos la idea es esa. Entonces ahí ya tendríamos el título. Acá en la parte inferior
colocamos lo que son las provincias. Entonces acá arriba tenemos, perdón, en la vertical tenemos lo que es la población y en la horizontal tendríamos las provincias. El título y la fuente, pues ya sea que agreguemos la información agregada o dada por el ejercicio o el ítem, como quieran indicar. Ok, ahora tenemos que dividir 360 en estos que están acá, ¿verdad? ¿Cómo haríamos eso? Para que quede más o menos porcentual. Recuerden que el gráfico de porcentajes, ya que me están indicando que esta columna representa un porcentaje, lo ideal es presentarla de acuerdo a la teoría analizada en un gráfico circular. Y entonces aquí, como tenemos tres datos, entonces tenemos que sacar más o menos cuál sería el ángulo que representa esto de que está acá, ¿verdad? Tenemos que la suma de estos dos, 52, pongámoslo aquí 53 para redondearlo. Este lo podríamos redondear a 35 y este a 12. Pues en teoría esos tres valores tienen que sumarme 100, ¿verdad? Pero yo necesito saber en cuánto mide cada uno de los ángulos que quiero representar. Yo sé que la circunferencia pues tiene una longitud de 360. Entonces 360 representaría el 100% o el total de los datos, ¿verdad? Y por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el porcentaje de la provincia A, de esos 360, ¿cómo lo haríamos? Lo dividimos entre ¿qué? Entre 100. Tiene que ser por regla de 3. Tenemos tres datos. Tenemos el porcentaje, tenemos la longitud de la circunferencia. Alguien que me dé una idea, porque ahorita estoy bloqueado. Estoy en modo congreso. Si divido esto entre esto, me daría 300. No, nada que ver. Si lo invierto, sería 1 entre 360. Profe, tenemos que hacerlo exacto. Es que tenemos que dividir esta circunferencia en 3. Ah, bueno. Para el ángulo A, ok, este sería el porcentaje de A, pero sabemos que A mide 53. Entonces, este lo pasamos para acá. Entonces, el porcentaje de A es igual a 53 por 100 entre 360. Vamos a ver cuánto nos da eso. ¿Qué dice? Alguien que me vaya colaborando ahí con la calculadora, por favor. ¿Entre qué? Entre 360. La 14,72. 72, 2, 2, 2, 2. Va bien, debería darnos
debería darnos un valor mucho más alto, en teoría, ¿verdad? Porque queremos saber cuánto es el 53% de 360, así es. Profe, pero no se podría, o sea, hacer, no exacto, digamos, pero obviamente proporcional, que si yo hago un triangulito más pequeño dentro del círculo, represente lo Sí, más bajo y, o sea, que se dé a entender. sí, por supuesto, qué sé yo, digamos. Vamos a suponer que este de acá, que es el mayor, representa el 53%. Luego seguiría el segundo, que es la provincia B, que representa el 35%. Entonces, qué sé yo, podríamos pintarla de color rojo. Y vamos a decir, incluso este podríamos hacerlo más grande, ¿verdad? Este podríamos decir que representa el 35%, para que este restante de acá represente lo que es el 12%. Entonces, la idea es esa, ¿verdad? Pero sí tiene que haber una forma para determinar cuánto más o menos es lo que miden estos ángulos, ¿verdad? Pasa que ahorita no me viene a la mente, no me acuerdo nada. Pero sí tiene que ser mayor que 53 el dato, porque el dato de 53 es el porcentaje. Vamos a ver, yo creo que por aquí yo lo voy a copiar. Es este, ¿verdad? Entonces le vamos a insertar un gráfico de torta. Y le vamos a dar seleccionar los datos, agregar. Aquí estamos hablando de la población. Y entonces aquí vamos a ir y vamos a agregar. Ok, hemos dicho que esta era la población de las provincias, ¿verdad? Entonces aquí vamos a agregar esto y más o menos quedaría así, ¿lo ven? Y ya luego ustedes si quieren le agregan los porcentajes. Entonces esta parte de acá, llevámoslo, espérense para recortarlo. Así. Ok, control V. Ahí está. Entonces la idea es que ustedes observen que este ángulo de acá mide, este sería el más grande, ¿verdad? El de la provincia A, este vale o equivale al 53% de la población que estamos tratando de medir, mientras que este otro representaría el 35% y este otro representaría el 12%. Entonces, esa era la idea que estábamos tratando de hacer con un dibujo a mano alzada. ¿Está bien? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Claro. Profe, sí podemos hacerlo así, digamos, lo dibujamos y más o menos lo acomodamos ahí, o si hay que hacerlo exacto. En este caso, porque es una cantidad de datos bastante, bueno, apenas son 3 datos, ¿verdad? Los que queremos representar, entonces sí se podría hacer de esa manera. Profe, ¿me podría decir un momentito cómo se sacaba el porcentaje? Es que no ve que me llegaron a dejar la moto y no lo vi. No, no lo hicimos con el porcentaje, simplemente hicimos el dibujo representando la cantidad más grande en el, o sea, Ah, agarramos la circunferencia, la dividimos en 3 ángulos de diferente tamaño. ok. Y el más grande le asignamos 53, el mediano le asignamos 35 y al más chico le pusimos el dato de 12%. Ah, ok, está bien, profe, gracias. Ok. En este otro ejercicio dice responda de acuerdo a lo solicitado. En el gráfico circular de la figura muestra las preferencias de un grupo de 30 estudiantes en actividades deportivas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Calcule las frecuencias absolutas. Ok, entonces tenemos que partir de este dibujito y hacer una tabla, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, empezamos por el tipo de actividad que tienen preferencia los estudiantes y nos damos cuenta que el fútbol está representado de color azul, luego tenemos el tenis, luego tenemos el atletismo. Lo estoy haciendo en base a los datos que me están dando arriba, ¿verdad? El atletismo y el básquetbol. Ok, dice que en el fútbol tenemos un 50%. Voy a agregar aquí tendríamos aquí la frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta podemos sacar la frecuencia relativa, habíamos dicho, y también la frecuencia porcentual a partir de la frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces, la frecuencia del fútbol, de acuerdo a la cantidad de porcentajes, dice que equivale al 50%. Aquí ya podemos trazar una línea para hacer la diferencia, ¿verdad? Que no se nos enrede. El tenis, que está de color rojo, representa un 20%. Luego tendríamos que el atletismo, que está de color gris, representa un 7%. Y el básquet, que está representado de color amarillo, representa un 23%. Entonces, en teoría, si yo sumo estas 4 cantidades, eso tiene que darme el 100%. Esto siempre tiene que sumar el 100%, la frecuencia porcentual. Ahora, la frecuencia absoluta, eso va a depender de la cantidad de vamos a partir del dato de estudiantes que vamos a realizar el estudio. En este caso estamos hablando que son 30 estudiantes. Entonces, por regla de 3 podríamos encontrar los valores que tenemos acá. Entonces, qué sé yo, yo puedo decir, bueno, si 50 es a 100, entonces ¿cuánto sería 30 con respecto a eso, verdad? Una regla de 3 es cuando tenemos 3 datos y necesitamos encontrar un cuarto dato. Entonces, por ejemplo, yo vengo y digo, bueno, 50 es al 100%. Entonces,
este primer dato podríamos presentarlo con X y decimos que X es a 30. Y entonces despejamos, pasaríamos el 30 que está dividiendo a multiplicar y entonces tendríamos que esto es 50 por 30 entre 100. ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? Profe, yo, bueno, no lo estoy haciendo en calculadora, pero creo que son de 15. 15. ¿Alguien que nos confirme esta información con la calculadora? Bueno, se saca a golpe de vista porque el 50% de 30 pues sería la mitad, ¿verdad? Entonces, como dice la Ajá, compañera, exacto. es 15. 15, sí, profe. Luego sustituimos este 30 para no tener que hacer todo el procedimiento, lo vamos a sustituir por 20. Entonces 50 por 20 entre 100, ¿cuánto nos daría? 5 por 3 son 15. No, 5 por 2 son 10. Luego haríamos lo mismo con 7. En lugar de esta cantidad sería 7. Entonces tendríamos, cancelamos un 0 con un 0, nos quedaría 5 por 7. Son 35. 35 entre 10 son 3,5. Podríamos 3,5 podríamos decir que son 4. Y obviamente por resta podríamos sacar este o siguiendo el mismo procedimiento, ¿verdad? Solamente que en lugar de el 30 o el 7 tendríamos 50 por 23 dividido entre 100. Y de esa manera encontraríamos el dato que nos hace falta acá. Profe, Dime. profe, ese tema es el de las tasas. No, esos son frecuencias. Y distribución de frecuencias es. Sí, son las frecuencias absolutas, relativas, porcentuales que vimos lo vimos en clase el sábado, lo repasamos el jueves. Y Pero pues, en sí entraría para el examen, entonces. sí, habíamos dicho que sí, correcto. Es que es la unidad 4 y usted pasó hasta la unidad 3. Pero sí lo hemos visto. Sí, sí. Ok. Ya me perdí. ¿Cuánto tiene que dar el... 15, 29, estamos hablando que es 21. ¿Cierto? Bueno, entonces dice, la frecuencia absoluta del grupo de fútbol es 15. Esta es verdadera, ¿verdad? La frecuencia absoluta del grupo de básquetbol es 6%, esta es falsa. Y la unidad del grupo que prefiere el fútbol, la mitad del grupo prefiere el fútbol. Esta es verdadera. Entonces, la idea era seleccionar cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas y cuáles son falsas. Y calcule las frecuencias absolutas. Entonces ya tenemos las frecuencias absolutas y ya indicamos cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. ¿Queda claro hasta acá? ¿Alguna consulta, muchachos? Ya empezó a llover aquí en Esparza. No sé dónde ustedes están. Profe, yo tengo una consulta nada más. Dime. ¿Verdad que esos resultados que usted sacó, el 15, el 10 y el 4, no es más bien que nos debe dar 30?
O sea, el 15 sí está bien, pero yo lo estaba haciendo y si usted lo suma, se pasa de 30. 31 nos da. No nos da más. Da 50. Y son 30 estudiantes. Entonces algo estamos haciendo mal. Es que yo creo que usted, en vez de cambiar usted hizo como 50 por 20, 50 por 7 y así sucesivamente. Y creo que más bien teníamos que cambiar el 50 y dejar el 30. Entonces por eso fue como que no dio ahí. Ok, veamos a ver qué fue lo que hicimos mal. Queríamos saber cuánto equivalía a 30. Entonces lo que hicimos fue que pasamos el 30 a multiplicar porque es la cantidad que queremos saber cuánto es. Entonces luego sustituimos. No, el que teníamos que sustituir era el 50. Así es, ¿verdad? Sí, creo que el 50. Ok, vamos de nuevo. Ups. Borramos esto. Bueno, la primera daba 15. Porque es la mitad. Entonces aquí sería 20 por 30 entre 10. Entonces esto nos da que sí, Entre 100 sería, profe. sí, Da 6. da 6. Ajá. La siguiente, Ajá. en lugar de el 20 sería un 7. 7 por 3 7. son 21. 21 entre 10 nos da 2,1. Lo podríamos representar como un 2. Y el de básquetbol dice que representa el 23%. Ahora en lugar del 7 sería un 23%. Entonces sería 27, 23 por 30 entre 100. ¿Cuánto nos da? $6.9. Podríamos redondearlo a 7. Entonces ahora esto sí tiene que sumarnos 30. Entonces serían 15 y 6. Estamos hablando que son 21. 22, 23 y 7 nos da 30. Ok, entonces eso varía en las respuestas. Tendríamos entonces la frecuencia absoluta del grupo de básquetbol, que es el último, dice que sería 7. Y aquí me están indicando que es 6, por lo tanto esta es falsa. La frecuencia absoluta del grupo de fútbol sigue siendo 15, por lo tanto es verdadera. La mitad del grupo prefiere el fútbol. Esa afirmación sería verdadera, porque estamos hablando que la mitad son 15. María no te pudo si llegó. ¿Allá? Ajá. A mí no me avisó. Tienes abierto el micrófono, Marlit. Ok, muchachos, ¿alguna consulta? Perdón, profe.
No se preocupe. No entendí, profe, qué es lo que estaba mal. Lo que estaba mal es que el dato que queremos averiguar, en este caso, tenemos que cambiarlo por el porcentaje. Es una regla de 3. El 30 y el 100 representan los totales, o sea, estos datos no van a variar. Este es el que necesitamos encontrar, pero este dato va a depender del porcentaje que tenemos en esta columna. Es decir, para poder encontrar cuánto representa la frecuencia absoluta, entonces yo agarro y voy a tomar a 50, lo multiplico por 30 y lo divido entre 100. Para encontrar este segundo dato, entonces lo que hago es que agarro 20, lo multiplico por 30 y lo divido entre 100. De esa manera me doy cuenta que son 6 estudiantes los que prefieren tenis. Luego, para encontrar cuántos estudiantes representan el 7% del total de datos, entonces el 7% lo multiplico por 30 y lo divido entre 100. Entonces, de esa manera me doy cuenta que 2 estudiantes prefieren el atletismo. Y luego, para averiguar cuántos estudiantes representan el 23%, entonces tomo el 23, lo multiplico por 30 y lo divido entre 100. Entonces el valor que voy a estar sustituyendo es el que está arriba del 100 para explicárselo de otra manera. ¿Está bien, compañero? Sí, el de porcentaje, sí. Está bien. Gracias, Ok. profe. Bueno, para servirte. Ok, chicos, ¿alguna otra duda? Ok, veamos este ejercicio que es el número 8. Dice, responda de acuerdo a lo solicitado. La tabla adjunta muestra la distribución de porcentajes obtenidos por los estudiantes de un curso de estadística descriptiva. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Calcule además las frecuencias relativas. Ok, dice que tenemos ahí 6, bueno, 12 y 8 son 20. 20, 29, 34, 40. Si nosotros sumamos esto, creo que nos da 40, ¿verdad? Esta cantidad de acá creo que está sumando 40, ¿verdad? Si no, pues lo hacemos con la calculadora. 6 y 8 son 14, 14 y 12 son 26, 26 y 5 son 31 y 9 40. Si no, ahí lo verifican, ¿verdad? Entonces, el total de estudiantes que hizo la prueba fueron 40. Esta es verdadera. La mediana se encuentra en el intervalo de 20 a 29. La mediana es donde se encuentra la mayor cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería en este intervalo de acá, que va desde 30 a 39. El intervalo modal o clase moda está dado en el intervalo de 30 a 39. La moda es el dato que más se repite. En este caso, veamos las notas que más se repitieron en ese examen. En este caso dice que los puntajes que más repitieron o que la mayoría de estudiantes obtuvo entre 30 y 39 fueron 12 estudiantes. Ok, teniendo en cuenta eso, dice que cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Bueno, habíamos dicho que esta era falsa y que esta es verdadera, ¿verdad? Entonces la 1 y la 3 son verdaderas.
Además me están pidiendo que encuentre la frecuencia relativa. Para encontrar la frecuencia relativa habíamos colocado una fórmula, ¿verdad? Que era, íbamos a tomar, ya me olvidó. A ver chicos, ¿cuál era la fórmula para encontrar la frecuencia relativa? No era con regla de 3 también, pues. Sí, la podemos sacar por regla de 3, pero ¿cuál sería entonces la fórmula en sí a sacar? Era la frecuencia absoluta dividida entre el total. La frecuencia absoluta entre el total, correcto. ¿Alguien que me corrija? O que nos corrija a Marlit y a mí. Entonces, en este caso tendríamos 6 dividido entre 40, nos da el primer valor. Luego 8 dividido entre 40. Luego 12 dividido entre 40. 5 dividido entre 40. Y al final 9 dividido entre 40. Si nosotros sumamos todas estas frecuencias, el resultado tiene que ser 1, habíamos indicado, ¿verdad? Entonces, de esa manera podríamos verificar la frecuencia relativa. Alguien, por favor, que lo vaya haciendo. ¿Cuánto nos da 6 dividido entre 40? 0.15. 0.15. 8 dividido entre 40. 0.2. 0.2. 12 entre 40. 0.3. 0.3. 5 entre 40. 0.125. Redondémoslo a 13. 0.13. Y por último, 9 entre 40. 0.225. 225. Pongámosle 223. No. Sí, 223. No. 222. Para redondear los dos decimales. En teoría eso nos tiene que dar un aproximado de 1. Ahí ustedes suman 0.15 más 0.2 más 0.2, 2, 6, aquí tendríamos 8, 9, 10, se me pasó, 11, 1. 1. Ajá. Ok, entonces esa sería la frecuencia relativa para este caso. Les vean que es muy sencillito. Nada más es Profe, cuestión. no era con regla de 3. Podrías hacerlo con regla de 3. Pero es más fácil de esta manera. La frecuencia creo que lo habíamos visto. ¿En qué semana? En la 4. Esta era para encontrar la media. Ajá, la media. Estamos hablando de los tipos de gráficos.
el recorrido. Semana 4. Entonces está en la semana 5. Ahí pueden repasar las formulillas. Creo que yo les había hecho una presentación en PowerPoint para que la tuvieran y se las había mandado al grupo y se las había subido a la... Aquí está, distribución de frecuencias. La frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite un dato, la frecuencia relativa. Entonces lo que hacemos es que en este caso hacíamos eso, ¿verdad? Tomábamos la frecuencia absoluta, la dividíamos entre el total y de ahí aparece ese dato. Veamos, probémoslo para el primero. El primero dice que es 2 dividido entre 25, 2 dividido entre 25, pasamos a, y nos da 0,08. Que es el valor que tenemos ahí. Y así podríamos sacar el resto. Igual podríamos hacerlo con la calculadora. Yo les había mostrado cómo se hacía con la calculadora, ¿verdad? Entonces queda más fácil de esta manera, compañero. Entonces agarramos el dato de la cantidad de veces que se repite el dato que estamos estudiando en la clase o en la variable que estamos estudiando, el total de la población que estamos estudiando o la muestra que estamos estudiando y lo pasamos a decimales y de esa manera descubrimos cuánto nos da la frecuencia relativa. Sí, entiendo, profe. Ok. La absoluta sí no se puede hacer así, ¿verdad, profe? La absoluta es contar la cantidad de datos que aparecen, los datos en ese intervalo. Por ejemplo, entre 10 y 19, aquí estamos hablando de puntos, ¿verdad? Entonces dice que 6 estudiantes obtuvieron entre 10 y 19 puntos. Qué sé yo, podría decir que uno tuvo 10, que el otro tuvo 12, que hubieron 3 que tuvieron 15 y uno, por ejemplo, 17. Entonces están dentro de este rango y entonces eso representa la frecuencia cuando estamos hablando específicamente de intervalos. ¿Estamos? Ok, profe. Ok. En este otro, el número 9 dice, considere los siguientes datos referentes a un estudio estadístico, construye una tabla de distribución de frecuencias con todas sus partes. Ok, bueno, todas sus partes son los intervalos. Bueno, primero que todo tenemos que acomodar los datos, ¿verdad? Luego seguidamente tendríamos que, bueno, colocarle el título, poner los ejes verticales, los ejes horizontales, por lo tanto sería recomendable que llevaran una reglita, ¿verdad? Para que puedan hacer estos trazos. Acomodamos los datos de menor a mayor, y ya sea que los acomodemos por clases, entonces las clases las colocaríamos en el eje vertical como están colocados acá, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, por decir algo, si tomamos la decisión de hacerlo de 10 en 10, entonces tomamos el dato más pequeño que pareciera que es 23, entonces vamos a tomar de 23 a 33.
la siguiente clase iría de 33 a 43 y así sucesivamente, ¿verdad? Contamos la cantidad de datos que hay en cada una de las clases, esa sería la frecuencia absoluta. Luego sacamos la frecuencia relativa, que sería la frecuencia, cada uno de las frecuencias absolutas dividido entre el total de las frecuencias absolutas, que en este caso podemos observar que son 3, 2, 4, 6, 8, 10, son 30 datos, es decir, la población para este ejercicio sería de 30. Ok, entonces, primero que todo, la forma, ¿verdad? Ya habíamos discutido sobre esto, ¿verdad? Lo que era el título. Le podemos poner nombre a los ejes. Seguidamente, si lo hacemos por clases, estas clases las vamos a colocar en el eje y entonces la frecuencia absoluta la colocaríamos en el eje X. Luego, para obtener la frecuencia relativa, que sería otra columna, ¿verdad? Teníamos la frecuencia absoluta, tendríamos la frecuencia relativa. Para cada uno de estos datos que vamos a tener acá, lo dividimos entre el total, que para este caso corresponde a 30, y lo pasamos a decimales y colocamos esa cantidad acá. Todos estos datos tienen que sumarme 1, dijimos. Entonces, la sumatoria de estos datos de la frecuencia relativa tiene que darme 1. Luego podríamos sacar la frecuencia porcentual. Igual, ¿verdad? Lo que hacemos es que tomamos cada uno de los datos de la frecuencia relativa al resultado obtenido y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces esto nos va a dar, el resultado que nos da es un porcentaje, ya sea que lo redondeemos a 1 o 2 decimales o lo dejamos en 0 decimales aplicando las reglas de redondeo. Y si nosotros sumamos todas las frecuencias porcentuales, entonces la sumatoria de las frecuencias porcentuales tiene que darme como resultado 100. Era lo que habíamos estudiado. Luego tendríamos las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas dijimos que eran, vamos a tomar por ejemplo las frecuencias acumuladas relativas. Entonces lo que íbamos haciendo es que las íbamos sumando y de esa manera pues nos damos cuenta, igual formamos otra columna para encontrar las frecuencias acumuladas relativas, otra columna para encontrar las frecuencias acumuladas porcentuales, si fuera el caso. Hablamos también de la marca de clase, ¿verdad? La marca de clase es la mitad de cada una de las clases. Entonces, por ejemplo, yo les decía que si yo tomo las clases de 23 a 33, entonces la marca de clase, que la vamos a señalar con esta C de acá, lo que hacíamos era que sumábamos estos dos datos, 23 más 33, y lo dividíamos entre 2, y de esta manera vamos a encontrar la marca de clase. Eso nos funciona, por ejemplo, cuando vamos a hacer un gráfico de polígonos. Es importante tener la marca de clase. Luego había una fórmula para encontrar la magnitud que implicaba el uso de un logaritmo en base 10. Esto para saber o determinar más o menos el tamaño de los intervalos de una tabla de datos. También podríamos calcularla utilizando la fórmula que era para encontrar la constante. Dijimos que existían dos fórmulas, ¿verdad? La raíz cuadrada de n
La otra fórmula era 1 más 2.3, creo, por el logaritmo base 10 de el total de datos. Y estos dos valores andan más o menos ahí algo similares. Entonces estas serían dos fórmulas para encontrar la constante de cantidad de posibles clases en las cuales puedo dividir una población. Para encontrar la amplitud existía otra fórmula que era, si no me equivoco, el total de datos dividido entre la constante k, y de esa manera encontrábamos la amplitud. Eso más que todo para cuando trabajábamos o queríamos hacer un gráfico sobre esto, ya sea un gráfico de barras o un polígono o un gráfico de torta o de pastel o circular, como quieran llamarlo. Eso con respecto a lo que era gráfico, ¿verdad? Que lo vimos, lo repasamos como en 3 clases, estamos viendo los mismos ejemplos sobre el peso de una cantidad de estudiantes. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Bueno, si no tienen dudas, entonces el ejercicio 10, que ya sería el último de esta practiquita, ¿verdad? Que es lo que ustedes van a llegar a más o menos a hacer el domingo a las 9 de la mañana. Dice que responda de acuerdo a lo solicitado. El resultado obtenido en el curso de una prueba de cálculo diferencial fueron los siguientes. Entonces ahí tenemos la moda. Me están preguntando por la mediana, la moda y la media aritmética. Entonces, para encontrar la mediana había una fórmula, ¿verdad? Ya sea que lo hagamos con la calculadora, ingresamos todos los datos en la calculadora. Esa fórmula se representaba con una X y una barra acá arriba. Ahí estuvimos viendo la fórmula, ¿verdad? Que era la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. La moda es el dato que más se repite. Aquí me están diciendo que es el 5, entonces yo reviso, a ver, aquí aparece el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 datos. Pareciera que sí, ¿verdad? Ya que el 6 aparece solamente 4 veces, el 4 aparece 3 veces, el 6 aparece 3 veces, 4 veces, el 7 solamente aparece una vez. Entonces pareciera que la moda sí es efectivamente 5. Y la media aritmética igual, ¿verdad? La media aritmética y la mediana andan con una fórmula muy similar, ¿verdad? Entonces era la suma de todos los datos, de todos los x sub i, entre el total de datos. Entonces, de esa manera sacábamos el promedio utilizando la media aritmética. Como son poquitos datos, pues obviamente es un ejercicio bastante cortico, ¿verdad? Ahí uno le pone de acuerdo a la cantidad de cosas que tengan que hacer. Por ejemplo, podría ser de 3 o 4 puntos, como mucho, ¿verdad? Suponiendo que le da un punto por cada una de las fórmulas que aplica, 5 puntos, digamos. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Profe, disculpa, ¿cómo es que se saca la media aritmética? Ok, vamos a ver si lo dejé abierto por aquí. La media aritmética.
Esto está en los datos que les mandé. Aquí estaba el rango, aquí estaba la fórmula 3.3, la amplitud, la frecuencia, los intervalos de clase, el punto medio, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencias acumuladas. Aquí tenemos una tabla con todas las frecuencias, ¿verdad? Ok. Aquí estaba cómo se hacía esto en Excel. ¿Cuál fue el que abrí antes? En este. Ok, aquí está la fórmula en este otro documento que correspondería a la semana 4. Era esta fórmula que está acá. La media o promedio ponderado es la sumatoria de cada uno de los datos por el peso que representa cada una de las notas dividido entre la sumatoria de cada una de las notas. Esto era para un caso específico de las notas de un estudiante en un semestre, ¿verdad? Y aquí tenemos la media, que era la suma o era el dato que queríamos averiguar por la cantidad de estudiantes que tienen en este caso esa edad. Entonces cada caso pues obviamente va a variar dependiendo de lo que se quiera, ¿verdad? Entonces aquí teníamos lo que era la media aritmética referente a lo que es el